Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. En un sábado en el que la pompa de la monarquía británica... Saturday, a once-in-a-lifetime event, the coronation of King Charles III. Buckingham Palace in central London and the Mall is the vuelve a focal tener point a during medio royal mundo celebrations. mirando a Londres. Así lo anuncian las televisiones del planeta, que van a retransmitir en directo la coronación de Carlos III. Un cambio de era blindado por 11.500 policías, con tiendas de campaña de fans de la monarquía ya en las calles, y que va a empezar a las 11:20 de la mañana, hora española. Ahora vamos a Londres. Antes el tiempo, con más lluvia y temperaturas que bajan sobre todo en el norte. Paola Poveda, buenos días. Buenos días. A estas horas de la mañana los cielos se mantendrán nubosos en el norte de la península, incluso con algunas lluvias con tormentas en Galicia, el Cantábrico, el norte de Castilla y León y en el centro de la comunidad de Aragón. Además de las lluvias y los vientos, las temperaturas bajarán en el norte de España, y en donde sí aumentarán los termómetros será en el sur. Córdoba y Sevilla compiten por ser la ciudad con la temperatura más alta del sábado con 33 grados, seguido de Granada y Murcia con 31 y Lleida y Logroño con 30 grados. Y esto es Madrid esta noche, el Wizzing a reventar. Ha dicho que sí, gente. Un ruido para allá, toda gente que se casa, nos invitan a todos a la boda. Para ver el primer gran concierto de Quevedo en la capital y una petición de matrimonio que salió bien, ante más de 17.000 personas. Es el récord de asistencia a ese recinto según la organización, así que Quevedo adelanta a Metallica y a Maluma en el aforo máximo del Wizzing Center. Vamos ya con todo, empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. And loyalty of the peoples. Todos los viajes que realiza necesita llevarse sus muebles favoritos, su cama y su inodoro. God save the King and congratulations as on your coronation day. Reino Unido pone de nuevo a prueba su capacidad para asombrar a través de la ceremonia, la liturgia de la monarquía más rica y grandilocuente del mundo. En un momento delicado, con el país azotado por la economía tocada y un gobierno que ha tomado el relevo de los escándalos de Boris Johnson, la mayor de las ceremonias, la coronación de un nuevo rey y de la reina consorte. Carlos III tiene hoy uno de los mayores ejercicios de propaganda que existen, aunque será bastante más barato, en realidad menos caro, de lo que fue el de su madre. Tampoco tiene la popularidad que tenía ella, pero ya hay gente en la calle esperando a que empiecen toda una serie de actos en su honor. Hay 2.000 invitados a la coronación, que incluye un desfile en carroza y una piedra de 20 siglos, la llamada Piedra del Destino. Londres, enviada especial de la SER, María Manjabacas, buenos días. Buenos días. Desde una ciudad que hoy amenaza lluvia, pero que no deslucirá, se va a intentar al menos lo que es uno de los grandes eventos del siglo XXI. Londres está tomada por la policía, sobre todo los alrededores de la abadía, donde ya son centenares las personas que han cogido sitio desde hace días, durmiendo al raso para no perder detalle de lo que va a ser la procesión real. En general son mayores y algunos han visto hasta 2 coronaciones. He was here for the Queen's coronation 1953. Las tiendas de campaña están puestas hace 4 días. Desde el martes. Gente que ha venido de Australia, del Canadá, y te explican y te enseñan. Bueno, no sé, es algo... Muy bien. En la ceremonia, el rey jurará respetar la ley y la iglesia y será proclamado con la corona, que pesa más de 2 kilos y que solo tendrá puesta unos minutos para la historia. Después ya la carroza dorada hará el paseo hasta el Palacio de Buckingham y con la foto del balcón terminará la primera parte de un acto que, al ser cuestión de Estado, paga el gobierno y costará al pueblo británico 100 millones de libras. Nigel Towson es historiador, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Ayúdenos a dibujar un poco la figura del rey, porque hemos tenido
tantos años, tanto tiempo para saber de él, que hemos escuchado de todo. Desde quienes subrayan que, sobre todo, es un monarca extremadamente bien preparado, hasta las manías que lo perfilan como alguien muy extravagante. Alguien que ordena planchar los cordones de los zapatos, que exige que le traigan todas las mañanas un par de ciruelas para descartar una, o que llama al servicio para que le recojan un papel que ha tirado él a la papelera. ¿Quién es Carlos III, profesor? ¿Quién es de los dos o quizá es los dos a la vez? Bueno, antes de ser rey, a Carlos le gustaba mucho opinar, ¿no? Opinaba sobre un montón de temas, sobre la educación, la arquitectura, las zonas deprimidas de las ciudades, pero sobre todo opinaba sobre el medio ambiente, que es una gran obsesión suya, ¿no? Pero evidentemente es un hombre muy preparado para este papel. Lleva muchísimos años esperando su oportunidad, digamos, y entonces está muy preparado. Y además él ha dejado claro en entrevistas hace unos años que él entiende perfectamente que una cosa es ser príncipe y otra cosa es ser rey. Entonces él entiende que como rey no puede opinar como antes. Entonces yo lo veo como un hombre muy preparado. Además, en comparación con su madre, le gusta mucho leer, le gusta mucho viajar, y yo creo que realmente está muy preparado para este papel, lo tiene muy claro. Ha mencionado su preocupación por el medio ambiente. Por esto también le quiero preguntar, porque parece un rey con más posicionamiento político o uno más firme que el de su madre. Incluso escribía a los ministros. Pero ¿qué margen tiene un rey del siglo XXI para dejar, digamos, su marca en el reinado? Tiene una gran ventaja, es que el tema del medio ambiente no se ve como un tema muy politizado, ¿no? Es un tema que preocupa a todo el mundo. Entonces, él entiende eso y yo creo que va a tirar por ahí. Quiere decir, va a seguir presionando sobre el tema del medio ambiente porque es un tema que realmente preocupa a todos, ¿no? No es un tema partidista. Entonces, eso sí no lo va a abandonar porque para él es un tema importantísimo, pero sobre otros temas yo creo que va a ser mucho más discreto. Pero como él es más abierto, más humano, más comprometido que la reina casi nunca opinaba sobre nada, ¿no? Era sumamente discreta y neutral. Él no es así, entonces va a meter la pata de vez en cuando, pero va a estar más abierto y más... Él va a ser mucho más cercano que su madre. Cuando la coronaron a ella, su madre, Reino Unido quería enviar un mensaje de poderío al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta de hoy va a ser una coronación con algo menos de despilfarro, pero además Carlos III se enfrenta a unos índices de popularidad bajos, a unos retos tremendos, tiene el Brexit, las tensiones internas que le provoca. De su madre ya se dijo que salvó la monarquía, ¿él podrá hacerlo? Ahora mismo la monarquía está en mal momento, ¿no? Debido sobre todo a los escándalos que tienen que ver con Andrés, también con Harry y Meghan, ¿no? Pero yo creo que se va a recuperar, eso es, yo creo que es casi seguro, y él entiende muy bien cuáles son los retos. Entonces, un reto fundamental va a ser mantener la monarquía en los 15 estados soberanos donde está actualmente, ¿no? Dentro de poco Jamaica se va a retirarse o abandonar la monarquía, también el pequeño estado de Belice, pero lo más importante es mantener desde su perspectiva la monarquía en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá. Eso es un reto, sin ninguna duda, formidable. Y el otro reto formidable es lo que ha dicho usted, mantener la unión, ¿no? Entre Inglaterra, Escocia, el País de Gales y Irlanda del Norte, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues hay que reinventar la identidad británica, ¿no? Para poder mantener esa unión, ¿no? Porque es evidente que tanto en Escocia como en el País de Gales como en Irlanda del Norte hay un gran descontento, ¿no? con el Brexit y con su propia identidad británica. Nigel Towson, historiador, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, muchas gracias. Con todas las urgencias y con todos los escándalos, pero la monarquía británica es una de las más seguidas del mundo. Por ella le hemos preguntado en Hora 25 al embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot. Una información de Fran Rodríguez.
El embajador británico en España, Hugh Elliot, ha desvelado en Hora 25 cuál es el secreto para que la Casa Real, encabezada por el rey Carlos III, que va a ser coronado este mismo sábado, goce de popularidad dentro y fuera de su país. Combina muchísimos años de tradición con todo lo que es lo personal, que es la relación entre la familia real y los ciudadanos, que es no podría ser más de actualidad. Es decir, la unión de elementos casi milenarios, ¿no? El mismo trono donde es la silla de coronación, que lo llamamos, que tiene 800 años, es de madera del año 1300. Esas tradiciones con toda la pompa alrededor. Con situaciones como la ruptura del príncipe Harry y Meghan Markle con la Casa Real Británica, que de alguna manera acercan la situación de la monarquía a la realidad de cualquier otra familia. Somos complicados como seres humanos, ¿no? En las mejores familias en las mejores familias pasan cosas, ¿no? En cualquier caso, para el embajador, el símbolo de la monarquía es perfectamente compatible con una democracia vibrante, moderna y popular. Elliot también se ha pronunciado sobre un futuro acuerdo entre el Reino Unido y España por Gibraltar después de las complicaciones derivadas del Brexit, y aunque no es fan de los eslóganes, tiene claro que el objetivo es crear una zona de prosperidad compartida para el campo de Gibraltar. Este es un sábado histórico también porque es el primero en el que el mundo ha dejado atrás ya de manera oficial la emergencia sanitaria del COVID. Una enfermedad que ha matado y ha provocado, lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, soledad, aislamiento, ansiedad y depresión a millones de personas. Después de 3 años, la pandemia deja en España 121.000 muertos. Son la cifra oficial. En realidad, son muchos más, porque cuando todo empezó apenas había test que nos permitieran confirmar los contagios. Mariola Laurido. El fin de la pandemia llega porque, aunque el virus siga circulando, ya no preocupa su impacto por la inmunidad adquirida gracias a las vacunas y a la infección natural. La incidencia es muy baja, los hospitales funcionan con normalidad, la mortalidad se ha reducido, pero los expertos recomiendan que mayores e inmunodeprimidos se sigan vacunando. Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, anoche en Hora 25. Es bueno percibir el optimismo que la noticia trae, pero al mismo tiempo no interpretarlo como la autorización para que los estados y las personas nos preocupemos por completo de que constituye todavía una amenaza real. ¿Y la lección aprendida para futuras pandemias? Tenemos que reaccionar como hemos reaccionado, pero mucho antes. Yo creo que nos pilló de sorpresa a todos, y cuando digo a todos, digo a todos, y reaccionamos tarde. España hace meses que pasó página y dejó la emergencia. Sanidad ya gripalizó el año pasado la pandemia para tratar el coronavirus como una enfermedad cronificada más, vigilando siempre las nuevas variantes para adaptar las vacunas. De todas las restricciones, solo quedan las mascarillas en centros sanitarios y farmacias. En una semana empieza oficialmente la campaña electoral y de esos plazos la necesidad de algunos pactos. Yolanda Díaz va a armar todo un equilibrio complejo para apoyar a Unidas Podemos y también a los demás partidos con los que aspira a aliarse, pero que ahora se presentan por separado. Hoy además vamos a conocer el programa electoral que tiene Podemos como base para las autonómicas y las municipales. Es el documento en el que se deben fijar todos sus candidatos en caso de tocar poder. Proponen, por ejemplo, inmobiliarias y supermercados públicos. Ana Fernández Vila. A una semana de la campaña, Podemos presenta su programa con una clara apuesta por las desprivatizaciones en sanidad, educación o el sistema de residencias. Proponen el fin de los conciertos y las externalizaciones en estos sectores y recuperan su propuesta de renta garantizada para personas con bajos ingresos. Apuestan además por la creación de empresas públicas de energía y banca, pero también supermercados e inmobiliarias públicas. En materia de vivienda, además, piden un impuesto a las viviendas vacías, limitar los pisos turísticos o recuperar locales comerciales convertidos ahora en viviendas en los bajos. Y destaca también su propuesta de crear un cuerpo de seguridad específico para combatir las violencias machistas y atender a las víctimas con agentes y también con psicólogos. Medidas valientes para transformar, dicen, ese es su lema de campaña para unas elecciones en las que los morados se juegan mucho. Anuncio también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en un acto en Alicante. Vamos a aprobar una partida de 560 millones de euros para reforzar la educación pública de nuestros chavales. Pues mirad, lo vamos a destinar para que 5,5 millones de chavales
que están en educación primaria y en educación secundaria, aprendan el idioma de las máquinas, la programación, la robótica. Más inversión en educación pública que permita también, ha dicho, más clases de refuerzo y la compra de material escolar. Le respondía anoche el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la igualdad no se puede comprar, no la dan los políticos, ha dicho, sino la educación, aunque no explica Feijóo directamente si cree que se debe invertir más o de otra forma en educación. Uno puede tener mucho dinero y ser un inculto, y uno puede tener mucha cultura, tener poco dinero y ser mucho más feliz, porque sabe, porque tiene conocimiento, porque tiene talento, y eso no se puede comprar. Por eso lo primero es el talento, la educación, que es la igualdad real. Y lo ha adelantado la SER este viernes. Sindicatos y patronal han llegado a un preacuerdo para subir los sueldos en España un 10% de aquí a 2025. Queda ahora pendiente la ratificación definitiva, pero es fundamental porque no va a afectar solo a los convenios colectivos que todavía no se han renovado, sino también a los trabajadores que no tienen ningún convenio que fije sus condiciones. Y cuando termine el procedimiento que conlleva todo esto, va a servir para guiar las negociaciones colectivas que están abiertas. Elsa Llorente. Una subida salarial del 4% en 2023, un 3% el año que viene y otro 3% en 2025. Es el preacuerdo al que han llegado sindicatos y empresarios. Además, habrá una cláusula de revisión salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que podrá suponer una subida adicional de hasta un 1% si el alza de los precios es mayor a la subida pactada. Esto se revisará cada año. Este es un preacuerdo, aún queda el redactado final y tendrá que ser ratificado por las ejecutivas de sindicatos y patronal que se reúnen el próximo lunes. El ANC es una recomendación. Las empresas no están obligadas a aplicarlo, pero es una guía para que las empresas y los sindicatos negocien sus convenios. Según cálculos de los propios agentes sociales, están pendientes de firmar más de 1.300 convenios, pero también hace un efecto faro en negociaciones salariales de empresas que no están bajo el paraguas de ningún convenio. Así que afecta a millones de personas. Se llevaba negociando meses, aunque en los últimos días se han intensificado las reuniones para llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Sindicatos y empresarios han logrado pactar este preacuerdo y no han querido que esta negociación sirviera de arma electoral para ningún partido. En Ucrania, en la ciudad de Bakhmut, los ataques con bombas incendiarias como este y además la muerte de una mujer. Intentaba huir con su hijo, estaban escondidos en un edificio, fueron a evacuarles policías ucranianos y según el comunicado de los agentes, los militares rusos les dispararon y mataron a esta mujer. Ataques también en otras regiones, aunque esta, la de Bakhmut, es el mayor quebradero de cabeza para Rusia, con el jefe del grupo de mercenarios Wagner desatado en sus críticas a los mandos del Kremlin. Entre cadáveres de sus hombres ha amenazado con abandonar la región porque no le envía munición. Informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta. El jefe del grupo de mercenarios Wagner provocó ayer un terremoto en el alto mando ruso. Yevgeny Prigozhin publicó un vídeo rodeado de cadáveres de soldados en el que acusaba de sus muertes e insultaba al ministro de Defensa y al comandante de las fuerzas rusas en Ucrania. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Estos, joder, son los malditos padres e hijos de alguien, gritaba entre insultos Prigozhin poco antes de anunciar que sus tropas dejarán Bakhmut el 10 de mayo por no recibir municiones. El jefe de Wagner aseguró que el ministro de Defensa no le entrega proyectiles para que fracase su ofensiva en la ciudad ucraniana, la cual prometió tomar para este 9 de mayo, día de la victoria. El ejército ucraniano se ha mostrado cauto por lo que puede parecer una emboscada, pero el tono de Prigozhin parece real. Nadie se ha atrevido a mostrar los cadáveres de sus soldados en Rusia y mucho menos a decir que hará rendir cuentas por decenas de miles de muertos a Shoigu, una de las pocas personas del círculo íntimo de Putin. Sábado, Estadio de la Cartuja, Sevilla. 2 equipos y un título en juego. La final de la Copa del Rey. Preparador Vinicius, Karim por el póker, Karim, póker. Real Madrid, Osasuna. Ahí está el nuevo Moncayola, a la frontal, para Pablo, gol. El mejor espectáculo del fútbol en Carrusel Deportivo. Comenzamos a las 3 de la tarde para disfrutar de mucho deporte en juego.
la Liga Smartbank, la Liga Endesa, la Liga F, las semifinales de la Copa del Rey de balonmano, el comienzo del Giro de Italia, las semifinales de la Final Four de fútbol sala, la final femenina del Open de Madrid y la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú. Con Dani Garrido. Cadena SER. La fuerza de la voz. La policía investiga en Ferrol un intento de violación grupal a una menor por parte de 5 chicos que tienen entre 14 y 15 años. Según la denuncia de los familiares de la chica, estaban en casa de uno de ellos, la agarraron y la llevaron a un dormitorio. Allí la desnudaron, pero ella gritó y llegaron otros chavales para ayudarla. 2 de los chicos identificados por la policía han ingresado ya en un centro de menores. Redacción en Galicia, Lara Salgado. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando los implicados agarraron y trasladaron a la víctima a un dormitorio de la casa donde hacían una fiesta, aprovechando la ausencia de fin de semana de los padres. Un intento de violación grupal que fue denunciado posteriormente por la familia de la joven tras relatar, días después, lo sucedido. Los supuestos responsables de la agresión tienen entre 14 y 15 años y en sus teléfonos móviles la policía encontró material audiovisual sobre el suceso. Se investigan ahora además otros 4 posibles casos tras la denuncia de varias menores por hechos semejantes. La policía trata ahora de esclarecer si estos 4 casos están vinculados con los mismos sospechosos. Y en Cataluña, los Mossos d'Esquadra han detenido por tercera vez a un entrenador de fútbol infantil. Le investigan por presuntas agresiones sexuales a chicas menores cuando trabajaba en el equipo de Santa Perpetua de Mogoda en Barcelona. Al hombre de 28 años ya lo detuvieron en enero y en abril porque le habían denunciado 2 chicas por tocamientos. Los Mossos han dado con 6 víctimas más y este viernes lo han vuelto a detener. Radio Barcelona, Marina Lamino. En total, según han confirmado fuentes policiales a la SER, se han localizado 8 víctimas. Esta vez los investigadores lo han detenido por miedo a que huyera, después de que las menores se atrevieran a romper el silencio. Las mismas fuentes explican que la primera denuncia es de una joven de 19 años, en enero, que relata que el entrenador la agredió hace 10 años. Después de detenerlo entonces, en abril, pasó lo mismo, lo volvieron a arrestar por otra denuncia de otra menor y quedó en libertad, en esta ocasión con medidas cautelares. Estas semanas han encontrado hasta 6 víctimas más, pero los investigadores no descartan que el número de afectadas aumente. El cuadro del Guernica convertido en flamenco es lo que intenta el cantaor David Lagos, que hoy estrena en la Bienal de Flamenco de Málaga una obra que dialoga con la obra de Picasso y recuerda otras tragedias de la Guerra Civil como la desbandá en Málaga. Enrique García. Tiene un Guernica que Pablo quiso pintar, la pintó con sus pinceles y Guernica se hizo inmortal. El sur tiene su Guernica, del que nadie quiso hablar. Guernica fue la Sauceda y Guernica la desbandá. Con esta letra por Soleá, el cantaor jerezano dialoga con una obra que a su juicio condensa el horror de otros episodios de la guerra. Menciona la desbandá en Málaga, que dejó casi 5.000 muertos. No tuvimos, vamos a decir, entre comillas, la suerte de que se inmortalizara a través de los pinceles de Picasso, pero no deja de ser un episodio igual de atroz. Si me quitan la memoria... Por eso, con el cuadro de fondo lleva a las tablas una investigación, un diálogo con la desmemoria de episodios a los que en este país no se ha cantado, tampoco desde el flamenco. Lo que se han tirado más quizá del amor, del desamor, la desgracia, de la muerte y demás, pero sin reflejar mucho esta temática de la que hablamos. Entonces hemos tenido que recurrir a crear letras nuevas. El sur, nos cuenta, tiene su Guernica y con esa obra nos invita a recorrer los silencios que hoy se hacen cante en su boca. La luz de tantas cosas, dejadme la memoria, toda la memoria. En Matinal, los deportes. Con la final esta noche de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna y con Alcaraz clasificado para la final de tenis. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días. Real Madrid y Osasuna se enfrentan a las 10 de la noche en la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Los blancos, a por el tercer título de la temporada, no juega una final de Copa desde el 2014, cuando se la ganó al Barça. Última hora del equipo de Ancelotti. Javier Herráez, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. El
del Real Madrid concentrado donde siempre lo hace habitualmente, muy cerquita de Sánchez Pizjuán y donde, bueno, se siente cómodo en este hotel de concentración donde va a esperar hasta las 8 de la tarde para salir rumbo a la Cartuja para jugar el partido. Luka Modric está bien, Luka Modric quiere jugar el encuentro, lo normal es que Courtois en portería, laterales Carvajal por la derecha, por la izquierda Camavinga, pareja de centrales Militao y David Alaba. Ayer lo confirmó en rueda de prensa Ancelotti, que habló de su futuro, dice que no se juega hoy la vida, se juega una final de Copa y el martes la ida de semis de la Champions. El centro del campo para Kroos, para Modric y para Valverde, arriba los brasileños Rodrigo y Vinicius y el capitán Karim Benzema. Gracias, Javi. Y los rojillos ante la oportunidad de ganar su primer título de la historia, su segunda final de Copa del Rey, 18 años hace de la primera, perdió ante el Betis en la final de 2005. Javier Laquidain, última hora del conjunto de Arrasate. Osasuna y la oportunidad de conseguir el primer título de Copa de su historia en Sevilla. Yago Arrasate cuenta con las bajas de Nacho Vidal y Darko Brásana, que el resto disponibles, con Moncayola apuntando al lateral derecho para frenar a Vinicius y con la duda en la delantera, a la espera del Chimi Ávila saliendo de lesión con Budimir y Quique García como alternativas. La cita en la Cartuja con 24.000 aficionados rojillos, pese a los casi 1.000 kilómetros de distancia. Y en las calles de Sevilla, miles de aficionados llegados de Madrid y Pamplona en la fiesta del fútbol español. Ambiente en Sevilla. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se espera que durante la mañana empiece el goteo constante de seguidores del Real Madrid, porque hasta esta hora la fiesta previa es rojilla. Miles de navarros llegaban ayer viernes a Sevilla, ya fuera en tren a Santa Justa, en avión a San Pablo o por carretera hasta el centro de la capital hispalense. Todo vendido, 51.000 espectadores en la Cartuja, las entradas por las nubes y la sensación de que va a ser un partido largo. A las 10 arranca, termina mañana domingo. Veremos quién levanta la copa con su majestad el Rey en el palco de Sevilla. Gracias, Antón. Por supuesto, con el mejor equipo de Carrusel Deportivo podremos seguir la final de la Copa del Rey. Y si hay jornada en segunda división, 3 partidos hoy: Mirandés Racing a las 4:15 y a las 6:30 Leganés Huesca y Tenerife Levante. Ha arrancado la jornada 39 con el Alavés 1, Granada 1 en la zona alta de la clasificación, que deja a ambos equipos con 66 puntos. Segundo es el Granada y tercero el Alavés. En el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz disputará mañana a partir de las 6:30 la final del Abierto de Madrid, tras vencer al croata Koric en un 6-4, 6-3, y se enfrentará a la sorpresa del torneo, el alemán Struff. Hoy, a partir de las 6:30, final del cuadro femenino, en la que se enfrentan la número 1, la polaca Swiatek, contra la bielorrusa Sabalenka. En Fórmula 1, Gran Premio de Miami, clasificación esta noche a las 10, tras unos libres en los que Carlos Sainz fue segundo y Fernando Alonso quinto, el más rápido Verstappen. Y en la Champions de Fútbol Sala, que se está disputando en Mallorca, el Palma Futsal se ha metido en la final tras ganar en semifinales 4-3 al Benfica y se enfrentará al Sporting de Portugal mañana a las 8. Han hecho historia de la tele, pero ya se acabó. Por mi hija, mato. ¡Pa-ga-me! Estoy de muy mala leche. ¿Pero por qué? Pero yo no me voy a sentar con Albano. No, esa cobardía no, Lidia. Demando a todo Dios, demando a todo programa. Memes de internet, personajes fabricados para seguir en la polémica continua. El icono de Telecinco se termina. La cadena de Mediaset dejará de emitir Sálvame el próximo 16 de junio. Ese es el día del último programa. Un formato que llegó a triunfar en audiencia, pero que hace tiempo que se enfrentaba a problemas como una investigación policial o la supuesta lista de personajes prohibidos desde la salida de Paolo Basile. Claudia Platero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Sí, en 2 semanas. Esto... va a dejar de sonar en las televisiones de nuestro país. La cabecera de un programa icónico que después de 14 años se deja de emitir. Líder indiscutible de los espacios del corazón en España, con Jorge Javier a la cabeza. No, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías, Antonio. Pero es que de verdad, bueno, pues muy bien, digo, son tonterías. Es que no me gusta, pero es que no me gusta. Es que no, este programa es de rojos y maricones. Una sangría de Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en este programa. Oye, los de derecha Podemos también. Sálvame se ha hecho un hueco en estos años no solo en las casas de millones de españoles, sino en la historia de la televisión de este país. Con colaboradores como Belén Esteban, la escuchábamos, pero también otros como Lidia Lozano, María Patiño, Kiko Hernández o Mila Ximénez. Sinceramente te voy a decir una cosa, Amador. Es que
habéis conseguido algo que es muy difícil en mí, que me aburrís, que me matáis. Que me aburrís, que me matéis. Me encantaría poner... Aburrir. Se ve que no ha aburrido al más del 16% de audiencia que el programa tuvo durante más de una década, aunque los espectadores fuesen bajando ligeramente en los últimos tiempos. Este cambio, sorprendente para muchos, se da en el contexto de la salida de Paolo Basile de Mediaset. La noticia la ha adelantado El Mundo y fuentes de Mediaset confirman a la SER que el nuevo equipo apostará por una programación más familiar y confiará las tardes a la productora de Ana Rosa Quintana. Ven nadando a mí. Pues así nos vamos, se quedan ahora con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Sálvame, ven nadando a mí. Sálvame, soy un náufrago. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.